Están ustedes, en nuestra clase de hoy vamos a hablar de los procedimientos de compras. Lo primero que tenemos que entender es que cuando mencionamos que estamos frente a un procedimiento, lo que estamos diciendo es que estamos frente a una serie de pasos y etapas que se deben llevar a cabo en una empresa y en cualquier organización antes de adquirir un producto o un servicio necesario para cumplir una meta y objetivo. Hay muchas actividades en la vida que tienen procedimientos. Por ejemplo, en la salud hay un procedimiento previo a operar, que incluye preparar el lugar para operar, lavarse las manos, preparar al paciente para llegar con éxito a la operación. Como también, por ejemplo, en el derecho, donde tenemos procedimientos especiales que se inician con el ingreso de la demanda, donde posteriormente hay una defensa, se deben probar y al final el juez determina que falla. Estos procedimientos son formales, es decir, tienen un protocolo, ciertas solemnidades para garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente de acuerdo a un presupuesto y un orden establecido. En los procesos de compra, sin duda alguna, el presupuesto es muy relevante. ¿Cuál es la importancia del proceso de compra? Lograr un proceso de compra para que sea exitoso es principalmente con un objetivo económico, que es optimizar su presupuesto. Si el proceso de compra fuera desordenado, podríamos estar comprando más caro, estar encareciendo el producto que vamos a ofertar o estaríamos con un problema de no tener flujo de caja para poder responder. Por lo tanto, siempre en las decisiones de compra hay que tener un objetivo que es aprovechar al máximo los recursos porque queremos que nuestra empresa sea exitosa. ¿Y para qué sirve el proceso de compra? Como les dije, un ahorro de costos. Si tenemos un proceso ordenado, eficaz, va a ayudar a que las empresas mejoren áreas claves, como que la mejor relación y comunicación con los proveedores. Por ejemplo, no vamos a estar llamando cada cierto tiempo al proveedor para pedirle un producto que nos diga, pero si yo no lo produzco en esta fecha. Si tenemos una buena relación o comunicación, ese proveedor va a saber que cada cierto tiempo, en ciertas condiciones, nosotros vamos a pedir, por regla general, una cantidad de productos de tal calidad o tal envergadura. También vamos a poder valorar nuestro desempeño y cumplimiento de los contratos. Es decir, podremos cumplir con las personas que les vamos a prestar nuestros servicios. Es decir, vamos a poder cumplir también en las etapas donde tengamos mayores requerimientos. Y lo otro, que vamos a poder auditar los riesgos económicos. ¿Qué pasa si nos informan que va a venir, por ejemplo, una próxima pandemia que ya está en el hemisferio norte y en 3 meses más va a llegar al hemisferio sur? Vamos a poder proyectar qué riesgo económico tiene, por ejemplo, algunas compras y algunos costos que realizamos a proveedores del hemisferio norte. Y también nos va a ayudar a que entendamos cuál es la demora y tardanza que pueden tener los ciclos de abastecimiento. Por ejemplo, van a haber ciclos que van a estar muy influidos por el aumento del combustible, la movilidad en carreteras, va a estar influido por el transporte marítimo, qué va a pasar con los puertos, qué sucede con ciertos ciclos de cierre. Piensen ustedes en los procesos de aduana. No es lo mismo trasladar material o bienes desde Argentina a Chile en periodos de verano e invierno, producto del cierre intempestivo o casi programado de las vías terrestres. Veamos cuáles son los pasos para un procedimiento de compra. Uno podría esquematizarlo de la siguiente forma, y Jaido hizo una muy buena infografía donde nos dice que primero tenemos que identificar los requerimientos de compra. ¿Qué vamos a comprar? Después tenemos que crear y hacer una revisión de las solicitudes de compra, ver si efectivamente el comité, el directivo o el dueño aprueba el presupuesto de las compras. Porque esto es lo que necesitamos, tenemos que ver si efectivamente tenemos la capacidad económica para hacerlo. Después vamos a buscar proveedores, vamos a solicitarles cotizaciones a esos proveedores, vamos a entrar en un proceso de negociación para ver si podemos bajar y vamos a crear los principales contratos vinculados a la compra de esos productos. Después viene el proceso de recepción de mercancía y después el white match, que tiene que ver con la documentación, lo vamos a ver más adelante, y después la aprobación y pago de facturas. Veamos cada uno de estos pasos del proceso de compra. El primer paso es identificar los requerimientos de compra. Entonces, cada uno de los departamentos de las empresas tiene necesidades y requerimientos distintos cada cierto tiempo, ¿cierto? Por lo que en esta primera etapa se debe hacer un listado de los productos y servicios que necesita una oficina para incluirlos en las órdenes de compra. Pensemos que tenemos un restaurante. El restaurante se dedica al delivery. Vamos a tener 2 áreas diferenciadas claramente. La que se preocupa de producir los alimentos y la que se preocupa del despacho. Nos puede señalar, por ejemplo, el jefe de la cocina que va a necesitar para esta semana más tomates, lechugas y hamburguesas.
Y nos puede decir el encargado de los despachos que va a necesitar cajas de embalaje, papel alusa, papel de aluminio para poder realizar esos despachos. Entonces vamos a ir viendo que cada uno va a tener necesidades diferenciadas dependiendo de cada cierto tiempo. Sin duda alguna, los alimentos van a tener que ser renovados en corto plazo por su duración. En cambio, los otros productos van a poder ser comprados con mucho tiempo, pero tenemos que tener a la vista el bodegaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder saber si se trata de un pedido nuevo o simplemente de una compra recurrente. Efectivamente, en un restaurante, la compra de alimentos recurrente y la compra de los productos para el delivery también. Cuando se identifica lo que se necesita comprar, se obtiene una mayor visibilidad de cuánto se debe gastar por departamento. Vamos a saber que la cocina necesita tanto y la distribución necesita tanto. Y ahí vamos a poder aprovechar el máximo de los recursos, porque podríamos estar en algunas épocas donde la cocina va a vender más para el consumo directo en el lugar y en otras épocas donde va a vender más para poder llevar a otros lugares a través del delivery. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando hay festividades, cuando hay partidos, cuando hay eventos, aumenta la cantidad de pedidos de fin de semana, ¿cierto? O para esos eventos. Ojo con esto, porque al hacer una orden de compra, el encargado debe gestionar si efectivamente va a ser necesario volver a pedir la misma cantidad de productos en el mes anterior. Si no, va a solicitar mucho menos y ahí hay que sacar una proyección para saber si compramos de más. No teníamos que comprar tanta lechuga, perdimos mucho, ¿cierto? Y hay que crear la solicitud. En esta etapa se crea la solicitud de compra que se maneja en forma interna, es decir, le va a llegar a la persona que toma la decisión, el que firma el cheque, para aprobar o no. Y puede ser un documento impreso y digital que va a decir la cantidad de los productos y los servicios ya identificados previamente. Una minuta que dice necesito tanta cantidad de lechugas, tanta cantidad de tomates y en la otra sección tantas cajas, tanto etiquetas, ¿cierto? Para ver qué se tiene que comprar o contratar. Y esa solicitud de compra la va a revisar el departamento de compras y adquisición, que en este restaurante va a ser el dueño. Principalmente porque va a tener que tomar la decisión de ver si le conviene movilizar más recursos para la cocina o para el delivery. Y él va a tener que aprobar, porque puede ser que el cocinero haya pedido ciertos productos de cierta calidad, que él dice, oye, pidamos uno de menos calidad, que va a estar muy cercano, pero no te puedo dar el mejor producto, porque si no, el valor que tenemos no lo podemos sostener, el valor de venta. Como también puede ser el del delivery, ¿cierto? Que uno le diga, no, restringamos para ciertas distribuciones y este mes informemos que se va a cobrar un costo extra y por lo tanto no podríamos comprar lo que tú nos pides. Y ahí se tiene que aprobar por el equipo de adquisiciones, en este caso es una sola persona, la aprobación del presupuesto y se envía a los departamentos de contabilidad y finanzas para que ellos estén listos para poder disponer los recursos. Porque si llegara el cocinero a hablar con el encargado de finanzas y decir, necesito los fondos, él no se los puede entregar si no han sido aprobados por su jefe o por el departamento de adquisiciones. Una vez que se da la aprobación, es muy importante que se garantice que se tiene el dinero para pagar a nombre de una empresa. Es decir, va a haber una partida, un centro de pago que va a indicar compras del restaurante, por ejemplo, las verduras en la feria, en el supermercado, tales alimentos, en la granja, los huevos y otras cosas. En el lado de la venta, para la imprenta, la impresión de los productos, para la papelería, la caja y otras empresas más que tengan que ver. Entonces tiene que estar destinado el presupuesto porque no nos podemos pillar con el hecho de que hayamos aprobado el flujo de estos gastos y no tengamos cómo hacerlo. Entonces ahí ya cuando tenemos estos presupuestos vamos a enviar solicitudes de presupuesto, cotizaciones a múltiples proveedores pensando que no tenemos o pensando en que queremos cambiar alguno que encontramos que está muy caro, porque si son proveedores habituales ya sabemos más o menos el rango de precio, pero nos pueden informar alguna variación. Y con esa solicitud vamos a poder efectivamente comparar y recibir propuestas, por ejemplo, de estos nuevos proveedores. ¿Y qué vamos a considerar en la evaluación de los proveedores? Primero, la experiencia en el mercado, la calidad del servicio, que sean precios competitivos y que nos den reseñas con respecto a otras personas u otras empresas que adquirieron esos productos, porque si no tendríamos la dificultad de contratar a alguien que vende un mejor producto a un precio más bajo, pero que no nos pueden cumplir con la entrega, u otra persona que nos cumple con la entrega y los productos no reúnen ciertas características, o algún proveedor que parece muy maravilloso y en definitiva tiene malas reseñas. Ya entramos en un proceso de negociación entre el proveedor y la empresa, que es principalmente para crear la firma y los contratos, porque tenemos que resguardarnos de las obligaciones que va a adquirir la persona para cumplir con la entrega de los productos en ciertos plazos, y ahí es muy importante fijar cláusulas donde se sancione, se aplique una multa si es que no se entregan los productos cuando corresponden o en la calidad que corresponda, de tal forma de que podamos precaver los perjuicios que nos va a producir el no cumplir, por ejemplo, con la entrega de las hamburguesas para un gran pedido.
¿cierto? Y ya firmados los contratos van a llegar los productos y tenemos que tener claro en qué plazo van a llegar. Ahí tiene que haber, el comprador tiene que examinar el pedido. Primeramente hay una muestra, ¿cierto? Cuando empiezan las cotizaciones nos entregarán en los productos alimenticios una muestra para que lo veamos, igual que los papeles, para que podamos nosotros después ver que lo que nos va a llegar es equivalente a la muestra que tuvimos, ¿cierto? Y examinar los productos. Recuerden el video que vimos respecto al crucero, donde se chequeaba aleatoriamente cada caja de los alimentos para no tener problemas de calidad con respecto a la mercancía porque puede producir nuestro servicio. ¿Y qué es el white match? Bueno, lo importante para la compra exitosa es que tienen que alinearse, es decir, tienen que coincidir los documentos de todo este proceso. Uno es la orden de compra, otro es el comprobante de recibo y la factura emitida por el proveedor. ¿Pero por qué? Porque fíjense que podríamos haber solicitado una orden de compra y el comprobante del recibo no calzar con lo que compramos o la factura emitida, y eso puede implicar un desorden o la posibilidad de un fraude. Es decir, que estemos comprando una cantidad de productos, lleguen menos y estemos pagando por la cantidad original y no por ese menos. Entonces ahí algo pasa, tanto en nuestra organización como en la organización que nos vende. Los documentos involucrados, lo primero es el envío por el proveedor de la petición de mercadería, la solicitud de compra. Después el comprobante de recibo es aquel que el proveedor le entrega a la empresa y con su copia interna vamos confirmando cada una de las cosas que está entre el orden de compra y el contrato para ver si se envió lo que tenía que enviarnos y si recibimos exitosamente la cantidad. Esto siempre es importante. No hay que evitar o dudar de que efectivamente estos procesos pueden ser vulnerados. Son altamente vulnerados que nos lleguen cantidades que no correspondan, tanto por error, tanto por una negligencia, como intencionalmente. Por último, la factura de pago que cierra con tal el ciclo de compra y que tiene que validarse por la transacción. Alguien autorizará despachar la factura para el pago. Y ahí vamos a llegar a esa etapa, que es la aprobación después de la revisión de estos documentos y que se alineen estos documentos con el objetivo que es verificar que efectivamente compramos lo que teníamos que comprar y así el departamento de compras prosigue realizando el pago correspondiente y concluimos este circuito a través de las transferencias bancarias que se hace desde la empresa al proveedor. Así que este era el proceso de compra y en el ejercicio que vamos a tener a posterior vamos a ver si nos aprendimos este circuito de pasos que es el procedimiento de compra para que podamos tener una compra exitosa sin dificultades como no tener fondos para pagar, que no nos cumpla el proveedor o que lo que nos entrega no corresponde tanto en la calidad como en la cantidad o en la sustancia de su producto. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya servido el video.